Buenas tardes, mis hermanos. Soy el pastor Enzo Vázquez Rojas de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá. Y hoy, domingo 3 de mayo de 2020, vamos a meditar en la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Búsquete la palabra del Señor en dos partes en la Biblia. Génesis capítulo 4, verso 10. Génesis capítulo 4, verso 10 y Hebreos capítulo 12, verso 24. Vamos a leer estos dos versos, que uno está en Génesis y el otro en Hebreos. Génesis 4:10, y le doy lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora leeré en Hebreos capítulo 12, verso 24, que dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, Génesis capítulo 4 nos narra un hecho horrendo. Encontramos la descripción de la primera muerte ocurrida después de la expulsión del hombre del paraíso, a causa del pecado. Nunca antes se había derramado sangre humana. Y esto no tan solo fue la muerte de una persona, la primera, sino que fue el primer asesinato. Ahora, en nuestros días, somos testigos permanentes de asesinatos, actos terroristas que matan mutilando cuerpos por doquier, guerras homicidas, accidentes horrendos en los cuales mueren cientos de personas. Vemos constantemente películas que nos muestran gráficamente cuerpos muertos, destrozados y ensangrentados. Y ya no nos sorprendimos. Tantos millones han muerto que hemos perdido la capacidad de asombro. Pero en Génesis capítulo 4, Caín está frente a un espectáculo inédito, un terror nuevo para la humanidad. Y quedó escrito que Caín encabezó tan inaudita violencia. El primer hombre que murió en la tierra murió asesinado. No murió de viejo, no murió de una enfermedad, no. Asesinado. Ahora vemos a Caín, allí está, parado frente al cadáver de su hermano. Tal fue el odio que despertó la ira en su corazón, que lo llevó a premeditar un acto que ha marcado la vida de todos los hombres, como dice Romanos capítulo 3, verso 15, respecto al hombre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Caín, que mediante su ofrenda quiso presentarse ante Dios como un hombre bueno, dice la Biblia, mostrándole los frutos de la tierra, es decir, sus buenas obras. Sin embargo, al ser rechazado por Dios, él odió a su hermano Abel. ¿Por qué lo odió? Porque Abel se presentó a Dios reconociendo su pecado y derramando la sangre de un cordero como ofrenda por su maldad. Y fue justificado por Dios, que se agradó de su ofrenda. Y esto fue suficiente para que Caín se llenara de odio. Y el que se consideraba bueno a sí mismo, asesinó a su hermano. ¿Qué pensamientos pasarían por la cabeza de Caín en aquel momento? ¿Arrepentimiento?
¿Es eso lo que piensa un asesino? No, hermanos. Un asesino busca justificar su acto. De alguna manera decir ocurrió por alguna razón válida. O en el caso contrario, él lo único que pretende es esconder las evidencias de lo que ha hecho para evitar las consecuencias. Y piensa que si lo hace bien, se saldrá con la suya y de esta manera cree que encontrará descanso para su alma. Su maldad quedará oculta y así dará por terminado el asunto. El acto estaba realizado. Su hermano estaba muerto. Era irreversible. No había forma de dar un paso atrás. Solo quedaba sepultarlo en el olvido. Además, figuradamente podemos pensar que Caín se decía a sí mismo: no hay policías, ni leyes, ni jueces, ni castigo. Y nadie me vio. No hay testigos. Por lo tanto, nadie me acusará. Y si me preguntan, simplemente negaré cualquier cosa relacionada con la desaparición de Abel. ¿Y sus padres? Adán y Eva. Bueno, pensaría Caín, ellos están tan abrumados por su propio pecado, por el cual fueron expulsados del paraíso, que como el mundo piensa hoy, es el medio el que lleva a los individuos a actuar mal. Como afirman los psicólogos, todos nacemos buenos, pero son las circunstancias las que nos llevan a realizar actos reprobables. Es decir, si alguien roba es porque tiene necesidad. No es que sea ladrón. Eso es lo que dicen los psicólogos. Y de esta manera lo que pretenden siempre es esforzarse para que todos tengan las mismas oportunidades y alternativas. Y así no habrá maldad. Y así las cosas, según ellos, los hombres serían víctimas del pecado y no queremos reconocer que somos malos. No son las circunstancias, no es el medio en que vivimos. ¿Por qué? Porque Adán pecó estando en las mejores circunstancias que el ser humano puede haber vivido. Sin embargo, igual pecó. Incluso cuando leemos Romanos capítulo 3, verso 10, que es como el diagnóstico médico que Dios da acerca de la situación espiritual del hombre. Esto está escrito porque Dios examinó al hombre, y no como un todo, sino a cada uno de nosotros, uno por uno. Porque Él dice que miró desde los cielos y buscó si había uno, y no encontró ninguno. Quiere decir que los examinó uno a uno. Y este fue el diagnóstico, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Conforme al pensamiento humanista que lo tenía Caín, él dio por terminado su acto. El silencio y el olvido sellarían su crimen. Él podía continuar su camino y vivir en paz. Como decíamos, no hay policía, ni ley, ni juez, ni castigo.
y nadie me vio. No hay testigos. Y he ahí el error de Caín. Porque Dios existe. Y Él sabe todo lo que hemos hecho. No hay nada encubierto a sus ojos, ni aun nuestros pensamientos, ni nuestras intenciones. Desnudos estamos delante de Él. Nada podemos esconderle. Caín creyó que todo había terminado, pero no ha terminado. No es así, hermanos. Porque leemos en Génesis capítulo 4, verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió rápidamente: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice: ¿qué has hecho? Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y vemos aquí una revelación extraordinaria, hermanos. No todo había terminado. Había un testigo. Caín creyó que bastaba con guardar silencio y no revelarlo a nadie, y nadie lo sabría. Pero había un testigo. Y Dios viene y lo presenta cuando le dice a Caín: Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es como que Dios estaba sentado arriba en su trono y la voz de la sangre de Abel habló y fue oído en el cielo. Medite, mi hermano, respecto de esto. La sangre de Abel que fue derramada sobre la tierra, la cual la tragó en aparente silencio, alzó su voz más allá de los cielos. Y la voz de la sangre de Abel se presentó ante el Creador de todas las cosas y clamó a oídos del invisible. La silente sangre de un hombre elevó su voz y llegó hasta los lugares eternos, donde expuso su causa ante el soberano juez y conmovió, y escuche bien esta expresión, conmovió el corazón de la eterna justicia, de tal manera que el Omnipotente descorrió el velo de la eternidad para manifestarse en el mundo temporal y preguntar al asesino: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces Caín comprendió que la sangre no puede ser derramada en vano. Y así también nosotros en esta hora podemos entender el mandamiento entregado más tarde a Noé en Génesis capítulo 9, versos 4 y 6, cuando el Señor le dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, el asesinato que cometió Caín sería vengado. Y la expresión más correcta es: la sangre de Abel alzó su voz ante Dios, clamando justicia, y sería vengada. Y quiero repasar y que siempre recuerde esto: la sangre habla. Hermano, la sangre habla y Dios la oye. Toda la sangre que ha sido derramada injustamente un día será vengada. Un día será vengada. Y aquí en esta parte hemos examinado nuestro primer verso, que es Génesis capítulo 4, verso 10,
que dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y como la voz de Abel pidió justicia, Dios, que es el juez, escuchó esa voz y sentenció a Caín. Génesis capítulo 4, verso 11, y le dijo, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y esa es la sentencia para Caín. Maldito, de parte de Dios, maldito, porque la voz de Abel clamó venganza y Dios lo vengó. Ahora vamos al segundo verso, base de nuestra meditación, Hebreos 12:24, y dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahora esta escena se desarrolla en el monte de la calavera. Primeramente hemos visto que Caín mató a Abel por envidia, porque tuvo celos de su hermano. Ahora se encuentran todos los hombres representados por los religiosos de aquellos días, los que como Caín se creían buenos. Los fariseos y los escribas se creían buenos, justificándose igual que Caín por sus propios méritos y sus buenas obras frente a Jesús. Hermanos, Abel se presentó a Dios con una ofrenda por su pecado, y Caín, como todos los hipócritas, se presentó exhibiendo sus buenas obras. Ahora tenemos aquí a Jesús, que es superior a Abel, por cuanto Él es santo. Él es sin pecado. Él no necesita una ofrenda para presentarse a Dios. Él es perfecto. Sin embargo, en el Monte Calvario lo vemos frente a una turba de hipócritas religiosos que se creen buenos. Y sus intenciones son las mismas de Caín. Movidos por la envidia, como atestigua Pilatos en Marcos capítulo 15, verso 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. El mismo espíritu que movió a los patriarcas en contra de José, como lo afirma Hechos capítulo 7, verso 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. La escena se repite. El que se cree bueno acecha al justo para matarlo. Tomaron a Jesús y lo arrastraron ante Pilatos. Ellos pisotearon la ley que decían respetar. Al fraudulento juicio al que arrastraron a Jesús llevaron testigos falsos. Presionaron a las autoridades romanas para que lo condenaran a muerte. No querían saber nada de Jesús, aunque Él solo les había hecho el bien. Lo condenaron. Judíos y gentiles gritaban llenos de ira: crucifícale, crucifícale. Despedazaron sus carnes con un azote. Lo obligaron a cargar una cruz. Se atrevieron a tomar clavos de hierro y lo clavaron a esa cruz. Lo hicieron maldito, por cuanto Deuteronomio capítulo 21, verso 23 dice: porque maldito por Dios es ser colgado. Y agrega Gálatas capítulo 3, verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y luego se sentaron a contemplar sus dolores hasta que murió. Traspasaron su costado y con una lanza, y de su costado fluyó sangre y agua. Y la sangre cayó sobre tierra. ¿Se acuerdan de Abel? Él también fue asesinado y su sangre cayó en tierra.
Ahora no es la sangre de Abel, es la sangre del Hijo de Dios que cayó sobre la tierra. Pilatos en Mateo capítulo 27, verso 24 dice: se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros, creyendo que de esta manera quedaba exento de este homicidio. Total, solo se trata de un judío más. Los escribas y los fariseos, como Caín, dijeron: se terminó todo. Está muerto. Hemos acallado esta voz que nos acusaba. Porque el problema de Caín, hermano, frente a Abel, fue que cuando Abel se presentó ante Dios con una ofrenda, reconociendo su culpa, hizo sentirse culpable a Caín. Hizo sentirse culpable a Caín. Y los escribas y los fariseos también se sentían culpables. Por lo tanto, cuando lo mataron, ellos dijeron: hemos acallado esa voz que nos acusaba. Hemos silenciado ese clamor que nos decía: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Como Caín, pensaron: ya no sufriremos más su molestia presencia. Lo habían asesinado sin razón. ¿Qué dijeron los fariseos, los escribas? Ya todo terminó. Podemos descansar. Tenían la autoridad de su lado. Incluso habían dicho: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero estos ignoraban que la sangre de Abel había clamado a Dios desde la tierra. Como dice nuestra lectura: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora no era la sangre de Abel, era la sangre de Cristo. Era la sangre del Señor. Y el Espíritu Santo nos revela que la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. El Espíritu Santo nos revela que la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamó venganza y Caín fue maldito, condenado a vivir errante y fugitivo en una tierra que al verlo pasar le gritaba: ¡maldito! ¡Maldito! Pero la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, habla mejor que la de Abel. La voz de la sangre de Cristo, la voz de la sangre de Cristo, como la de Abel, llegó al cielo y le dijo al Padre: Padre, perdónalos. Esa sangre habló a favor nuestro. No solicitó venganza para que fuésemos errantes y fugitivos sobre la faz de la tierra y luego ser desterrados de la presencia de Dios para siempre y al final arrojados al infierno. No, hermano. Desde las entrañas de Jesús, esa sangre brotó y no habló de la tierra, hermano. Traspasó los cielos y llegó al trono del Omnipotente. Y resonó delante de la presencia del Omnipotente: Padre, perdónalos. Y quitó nuestra maldición. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Si muerto, aún habla por ella. La sangre de Abel clama desde la tierra, más la sangre de Jesús intercede por nosotros ante el trono de Dios. El altar del sacrificio que está en el cielo estará eternamente rociado con la sangre de Jesucristo. Abel fue el primer profeta que anunció el poder de la sangre de Jesucristo.
Luego todos los demás profetas y apóstoles han anunciado lo mismo, como dice en Lucas capítulo 11, del verso 49 al 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, amado hermano, el poeta dice: ¿has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el Redentor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Uno de estos días nos presentaremos ante el tribunal de Dios y debes presentarte con el alma limpia. Por lo tanto, recuerda a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama justicia. La sangre de Abel clama venganza. La sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Dios te bendiga y te guarde. Gloria a la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por haber derramado su sangre. No para que clamara venganza en contra de nosotros, sino para pedir al Padre que perdone todos nuestros pecados. Los sacerdotes entraban constantemente, una vez al año, al lugar santísimo, con sangre de cordero, con sangre de animales. Era la única manera que pudieran entrar sin morir. Pero la sangre de los corderos y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados, solamente los cubre, mas la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Por lo tanto, a Jesús sea toda la honra, la gloria, ahora y para siempre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ahora vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias Señor por su hermosa palabra. Gracias Señor, porque cuando fue traspasado su costado, Señor, de allí fluyó sangre y agua. Y cuando su sangre cayó a tierra, Señor, no clamó venganza, sino misericordia. Porque su sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. Gracias, Señor, por esta gran bondad, por esta que nos libra de condenación, Señor, y que ha limpiado todos nuestros pecados. Permita, Señor, que en estos días, que muchas veces las circunstancias son un tanto difíciles, podamos disfrutar y gozar esta maravillosa noticia, Señor. Disfrutar del Evangelio maravilloso, Señor. ¿Qué importa lo temporal? ¿Qué importa las circunstancias temporales que nos estén rodeando, Señor? Si un día cerraremos los ojos a esta vida, Señor, y tendremos una puerta amplia de entrada a la eternidad, Señor. No pasaremos estrechamente, y todo gracias a la sangre del Cordero, a la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no clama venganza en contra de nosotros, sino que clama misericordia y nos presenta perfectos ante el Padre. Gracias, Señor. Ruego también en esta hora usted bendiga a sus hijos, Señor, en esta semana que se aproxima,
y que podamos llegar hasta el próximo domingo, si es que usted no ha venido, Señor, en paz y contento, glorificando su nombre, porque entendemos que hemos alcanzado misericordia, porque nos ha librado de nuestro pecado. Gracias, Señor, muchas gracias. Le rogamos por los enfermos, le rogamos por aquellos que están pasando por diversas circunstancias económicas, Señor. No tan solo queremos que ponga paz en sus corazones, sino que esta su palabra sea motivo de gozo, Señor, y que se puedan sentir bienaventurados, felices, Señor, en medio de toda circunstancia. Bendíganos, Señor, bendiga a los niños, a los ancianos, a todos, Señor. Bendiga a su pueblo en paz en estos días, y que una vez más el recuerdo de ese sacrificio bendito sea el que nos llene la cara de alegría y nuestro corazón de gozo. Gracias por todas sus bondades, las que rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Hermano, Dios te bendiga, el Señor te guarde. Amén.